Críticas a la reforma del sistema binominal, algunas por el posible aumento del gasto fiscal, por el mayor número de diputados y senadores, por una centralización que acusan algunos también en esta reforma. Además, otros parlamentarios han asegurado que la iniciativa podría afectar o aumentar más bien el centralismo en nuestro país y en la clase política. Queremos conversar más sobre esta iniciativa. Para eso tomamos contacto con el diputado independiente Gabriel Boric. Gracias por este contacto, diputado. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Diputado, leía sus reacciones en las redes sociales, en Twitter, y usted decía que le dejaba serias dudas este proyecto. No sé si mantiene el mismo análisis después de haber visto un poco más de detalle. ¿Y cuáles son esas dudas? Sí, lo he estudiado con más detalle, el proyecto, y me parece que... A ver, primero yo quiero partir de la base de que es necesario terminar con el sistema binominal en Chile, y que por lo tanto es saludable que estemos dando finalmente en serio esta discusión con ánimo de que se llegue a alguna parte, porque recordemos que proyectos para cambiar el binominal que han naufragado en el Congreso han habido muchos. Dicho esto, creo que el proyecto que presenta el Congreso tiene algunos inconvenientes que espero puedan ser superados en el trámite legislativo. En particular, me parece que se deja en una condición de menoscabo a los independientes, a quienes no forman parte de las grandes coaliciones políticas, y yo, como nosotros le ganamos al binominal en Magallanes, pero nos parece de que este proyecto no asegura un igual trato para los independientes en relación a las grandes coaliciones políticas. En segundo lugar, me preocupa mucho el tema de la unificación de distritos. Esto no sucede en mi distrito, que es el distrito 60 en Magallanes, pero uno tiene que legislar pensando en el interés de todo el país y no solamente fijándose en su propio asiento. Y en ese sentido me parece preocupante porque al unificarse ciertos distritos se hacen mucho más caras las campañas, y eso puede hacer inviable la postulación de quienes no tengan los recursos suficientes como para poder enfrentar una campaña electoral. Y además creo que aleja a los liderazgos locales de la gente de la feria, de la gente en la calle, de las juntas de vecinos, porque te obliga a cubrir un distrito mucho mayor. Por ejemplo, lo que pasa en Santiago, que se une con Estación Central, con Providencia, con Ñuñoa, con San Joaquín, con Macul, entre otras comunas. Y finalmente estoy preocupado, aunque estamos estudiando bien cuáles son los efectos de este tema, respecto a lo que tú señalabas antes en la nota, de que se profundizaría el centralismo. Actualmente se estarían aumentando en 120, 150, en 35 diputados, de los cuales 15 serían de la región metropolitana y 25 de regiones, pero la mayoría de ellos de la región de Valparaíso y de la octava región. Entonces hay que ver cómo queda exactamente configurado para que en el fondo no haya un menoscabo a las regiones extremas como Magallanes, Aysén o Arica, que han sido tan postergadas por los diferentes gobiernos, por el Estado de Chile, y que eso no se vaya a reproducir aún más ahora en el nuevo Parlamento. Hay varios temas ahí que me gustaría aclarar. ¿Por qué plantea usted, diputado, un menoscabo a los independientes cuando en un distrito de los nuevos, si hay 8 cupos, por ejemplo, o 7, como en el caso del futuro distrito de Temuco, Freire y Villarrica, por poner una situación regional? Con 7 cupos bastaría cerca de 13-14%, si no me faltan las matemáticas, para poder llegar precisamente o quedarse con uno de esos cupos. Eso, en definitiva, tiene un umbral muchísimo más bajo para los independientes. ¿Por qué usted habla de un menoscabo? No, eso no es tan así, porque el problema es el sistema de integración de listas que se propone en el nuevo proyecto. Porque hoy día, si tú te fijas en el actual sistema electoral, las diferentes listas no pueden presentar más candidatos que cupos hay disponibles. O sea, por lo tanto, si hay 2 cupos en un distrito, se presentan solamente 2 candidatos por lista. Ahora pueden presentar X más 2. O sea, de un distrito en donde hayan 4 cupos disponibles, por ejemplo, pueden presentar 8 candidatos. ¿Y cuál es el problema con los independientes? Que finalmente los independientes, muchos de ellos no van en lista, y por lo tanto la cifra repartidora va a terminar perjudicando a los que no vayan dentro de grandes pactos. Y eso es algo que yo creo que se puede salvar en el proceso legislativo, creo que es algo que se puede arreglar, porque a mí me interesa que este proyecto vea la luz, que este proyecto salga adelante. Pero me parece que hay detalles que el gobierno, que quizás todavía piensa en términos binominales, no vio en su momento, y no me cabe ninguna duda de que si hay buena voluntad y que si de verdad hay un interés por mejorar la representatividad de este Congreso, que hoy día no es representativo de la sociedad chilena, se va a poder arreglar sin mayores problemas. Algunos dicen que este es un traje a la medida para la nueva mayoría. Lo decía, por ejemplo, Nicolás Monkeberg, porque el redistritaje beneficiaba a aquellos sectores donde la nueva mayoría precisamente tiene un voto duro bien fuerte.
No sé qué le parece. Mira, a mí estas acusaciones que se dan en el Congreso, no solamente en este tema, pero sino en muchos otros. Por ejemplo, el otro día discutíamos a propósito del terremoto en el norte y del incendio en Valparaíso, y la concertación, o sea, la nueva mayoría con la derecha se pegaban palos, unos se echaban la culpa al gobierno de ellos, el otro al de otro, y ahora acusar de que este es un traje hecho a la medida de este gobierno me parece que son acusaciones injustas y que solamente colaboran al desprestigio de la política. Los electores no son tontos, los electores no tienen un voto cautivo. Acá es importante que lo que primen sean las ideas, y por lo tanto no creo que este sea no creo que este sea un traje a la medida para ninguna coalición en particular, si es que creemos de que efectivamente las elecciones se juegan en una disputa de ideas. Ahora, los redistritajes, efectivamente hay que revisarlos, porque como te decía, a mí me preocupa que se queden como supradistritos que hagan inviable la postulación de quienes no tienen los recursos económicos para solventar esas candidaturas, pero no creo que haya una mala intención de parte del gobierno al presentar este proyecto para quedarse con más cupos ellos. Y acá, y disculpa que continúe en esto, pero es importante que los legisladores, a la hora de evaluar este proyecto, no lo hagan pensando en su propio escaño. Si yo hiciera una evaluación del proyecto del binominal pensando solamente en cómo me va a afectar a mí en una eventual reelección en Punta Arenas, bueno, evidentemente digo, no, mejor me quedo con lo que tengo, si total ya gané. Claro, el statu quo favorece. El statu quo favorece, entonces hay muchas críticas, incluso desde la misma nueva mayoría, que vienen desde esa lógica. Y esa es una cuestión que la que tenemos que terminar. Acá lo importante es que prime el bien común por sobre los intereses particulares, y es algo por lo que nosotros vamos a velar en la discusión parlamentaria. ¿Y usted ve que hay voluntad efectivamente, bueno, de la nueva mayoría ya queda en evidencia, pero también dentro de algunos sectores de la oposición, en Amplitud, por ejemplo, en RN, pese a la crítica que realizaba Nicolás Monkever y otros parlamentarios del partido también lo manifestaban, hay cierta disposición, hay como un escenario, al parecer, bien fértil para poder sacar adelante este proyecto? O sea, lo que pasa, este escenario fértil está dado porque el nivel de deslegitimación del Congreso Nacional no da para más, y por lo tanto está absolutamente claro de que tenemos que cambiar los términos de la representatividad del Congreso, y el sistema electoral ahí juega un rol fundamental. Nosotros desde el Comité Independiente hemos planteado de que esta discusión se dé en paralelo con la ley de partidos políticos, para poder también facilitar la constitución de nuevos referentes de fuerzas emergentes como, por ejemplo, la nuestra, Izquierda Autónoma o Revolución Democrática, o el mismo Evópoli o el mismo Amplitud, que son fuerzas que hoy día, por la actual ley de partidos, no tienen cabida legalmente en el sistema de partidos políticos chilenos. Pero dicho esto, yo creo que efectivamente hoy día se hace necesario un cambio del binominal, y el gobierno tiene que tomar una decisión, y una decisión que no es menor. Tiene que decidir si este gobierno, o sea, si este proyecto de ley lo va a negociar y lo va a tramitar en conjunto con la derecha, con Renovación Nacional, o lo va a tramitar en conjunto con quienes somos independientes y que tenemos una visión más progresista de la sociedad, porque nuestros votos no los den por contado, sino que va a depender va a depender de la tramitación legislativa que sea de este proyecto y de la voluntad que haya para acoger indicaciones que apunten a, uno, resguardar la calidad de independientes de los candidatos, y en segundo lugar, el que el dinero no sea un escollo insuperable para poder postular. En ese sentido, ustedes van a tener un buen poder de negociación, en definitiva. Ustedes, me refiero a los independientes. Estoy pensando, no sé, en usted, en Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic, Alejandra Sepúlveda. ¿Cómo pretenden ejercer aquel poder importante, considerando el peso que van a tener sus votos, el valor, en esta discusión? Bueno, nosotros ya lo conversamos, hoy día a mediodía se reunieron nuestros diferentes asesores legislativos. Vamos a tener una estrategia conjunta para abordar este tema, porque entendemos de que en este caso nuestro voto es relevante, pero vamos a tener una estrategia no tratando de maximizar nuestros intereses personales, sino tratando de velar por el bien común, y por lo que nosotros creemos que sea un sistema lo más representativo posible de la diversidad de la realidad chilena, de la sociedad chilena. Por lo tanto, que el gobierno no tema en ese sentido de que vamos a tratar de pedir favores o prebendas personales, sino que nuestro interés va a ser resguardar, como te decía antes, el mismo trato a los independientes, y el que el dinero no sea una traba, y por cierto, el tratar de conversar y empezar a discutir sobre la ley de partidos políticos al mismo tiempo que se discute este cambio
cambio al sistema binominal. Diputado, ya que hablaba usted de dinero involucrado en estas campañas, en la UDI dicen que esto va a costar cerca de 20 millones de dólares más al fisco. En definitiva, creen que el aumento de parlamentarios no solo es innecesario, sino que es costoso. Pero hay otros que dicen que con el mismo presupuesto se puede efectivamente financiar la presencia de más diputados o senadores, ambos. ¿Cree usted que es necesario y que el tema monetario, financiero, es un obstáculo? Porque también esto va como en línea con lo que usted decía y la propuesta que hacía con el diputado Jackson de bajar los sueldos. Dos cosas respecto a eso. Uno, que me parece que es sumamente mezquino y efectista e incluso populista el criticar el aumento de los parlamentarios por un tema de recursos. Porque acá cuando la UDI dice Chile necesita acaso más parlamentarios, o sea, si es para resguardar una mayor representación de la diversidad de la sociedad chilena en el Congreso, bueno, bienvenidos sean más parlamentarios. Si acá lo que nos interesa es que estén representados todas las ideas y todos los intereses, y eso hoy día no pasa porque tenemos un bicoalicionismo que lo impide. Y en segundo lugar, si están preocupados por los recursos, bueno, que démosle curso al proyecto que presentamos con Giorgio, en donde los sueldos de los parlamentarios se rebajan a la mitad y con eso alcanzaría y sobraría para poder financiar este aumento de 35 diputados y 12 senadores, y por lo tanto me parece que hay una manera muy concreta y además una señal muy importante de que este Congreso no va a seguir siendo cómplice de la brutal desigualdad que existe en nuestro país, y con eso aprovechamos de solucionar el tema de los recursos con el aumento de los parlamentarios. Diputado, también hay una indicación dentro de este proyecto para eliminar la traba que existe hoy, el obstáculo legal para que líderes gremiales o sindicales también puedan llegar al Congreso. Sí. Me imagino que usted también ve con buen ojo aquello. O sea, eso es uno de los resabios que quedan de cuando el gremialismo se impuso a fuerza de sangre y metralla en la Constitución Política de la República, y me parece muy sano de que hoy día los representantes de los trabajadores, los representantes de los vecinos, los representantes del pueblo puedan llegar también al Parlamento y no sean solamente acuerdos de cúpulas partidarias. Así que bienvenida esta indicación. Me parece bien también el que existe una política de cupos para favorecer el ingreso de más mujeres. Hoy día las mujeres están absolutamente subrepresentadas. Hoy día en la Cámara tenemos cerca de un 16% de mujeres, siendo que son aproximadamente el 51% de la población del país. Por lo tanto, me parece que hay ciertas medidas que hay que saludar y que apuntan en la dirección correcta. Diputado Boric, gracias por este contacto con CNN Chile, muy amable. Muchas gracias a ustedes por el espacio, que les vaya muy bien. Chao, chao.